El sol de la tarde teñía de un rojo sangriento el polvo flotante de Chihuahua. Sentada firmemente sobre la silla de montar de mi fiel caballo, contemplaba el horizonte infinito de la hacienda San Pedro. 12 años habían pasado desde que mi amado esposo Roberto me dejó sola en esta frontera salvaje. En aquel entonces, muchos hombres del pueblo pensaron que una viuda se doblegaría ante la dureza del desierto, pero no me conocen. Con estas mismas manos, guiando a los vaqueros y desafiando a los cuatreros, convertí un puñado de tierra seca en el rancho ganadero más respetado de la región, con pozos de agua dulce que valían más que el oro mismo en estas tierras baldías. Caballé hacia el lindero norte, donde el ganado pastaba bajo la mirada vigilante de Tasai. Él, un sabio guerrero de la tribu Apache Chiricahua que me había salvado la vida en mi juventud, permanecía inmóvil sobre su caballo negro, sosteniendo su rifle de cañón largo sobre el regazo. Nos comunicamos en el silencio protector de la llanura. Con unos rápidos movimientos de manos y gestos firmes, me aseguró que los riachuelos estaban seguros y que no había rastros de forajidos en los cañones cercanos. Le sonreí con profunda gratitud. En el viejo oeste, la lealtad y la palabra de un hermano apache vale más que cualquier ley escrita por los jueces corruptos en los tribunales del este. El viento comenzó a rugir con fuerza, levantando ráfagas de arena cuando el crujido de una carreta interrumpió la paz de nuestro territorio. Era mi hijo Fernando. Al detener los caballos frente al porche de madera de la hacienda, noté que sus ojos cansados esquivaban mi mirada llena de orgullo. No venía solo. A su lado, envuelta en un chal de encaje barato que intentaba ocultar su origen humilde, viajaba una joven de piel demasiado pálida y cabello claro. Fernando bajó de la carreta con torpeza, tragó saliva y, sosteniendo la mano de la muchacha, me dio la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Se habían casado en la pequeña iglesia del pueblo fronterizo. Su nombre era Lucía, la hija de un minero anglo que había llegado sin un centavo al norte. Miré a mi hijo, el único heredero de San Pedro, y luego a la mujer que ahora llevaba nuestro apellido con tanta ligereza. Aunque mi corazón albergaba serias dudas sobre una extraña que no conocía el rigor del desierto, decidí ser una madre hospitalaria y justa. Saqué del bolsillo de mi chaleco de cuero la pesada llave de hierro que abría el portalón trasero de la hacienda, el lugar donde guardábamos las valiosas provisiones, y se la entregué directamente en la palma de su mano. «Bienvenida a San Pedro, nuerita», le dije con voz firme pero profesional. Sin embargo, cuando Lucía tomó la llave, vi cómo sus ojos brillaron intensamente, no con la timidez de una recién llegada, sino con una fría, calculadora y hambrienta ambición mientras devoraba con la mirada nuestras vastas tierras y las riquezas coloniales de mi hogar. Dicen que la hospitalidad es la ley suprema del desierto, y que una madre debe abrir las puertas de su hogar sin hacer preguntas. Pero ¿qué harías si presientes que has dejado entrar a un lobo hambriento a tu propio santuario? ¿Seguirías siendo compasivo, o confiarías en el instinto salvaje que te ha mantenido viva? Las semanas transcurrieron en la hacienda San Pedro como el fluir lento del agua en un pozo del desierto, pero la quietud era solo una ilusión. La presencia de Lucía comenzó a alterar el alma de mi hogar de una manera que hacía hervir mi sangre veterana. Una mañana, al entrar a la sala principal, sentí un golpe frío en el pecho. Las pieles de bisonte y los adornos de madera tallados por mi difunto Roberto, aquellos que contaban la historia de nuestras batallas contra los cuatreros, habían sido arrojados a un rincón oscuro. En su lugar, pesadas cortinas de seda carmesí, traídas en caravana desde los mercados del Paso, cubrían las ventanas, bloqueando la luz salvaje de Chihuahua. Lucía sonreía mientras ordenaba a los mozos cambiar de lugar mis muebles coloniales, actuando con una soberbia que no le pertenecía a quien no había sudado jamás sobre esta tierra. Mi paciencia, templada en las fraguas de la frontera, se puso a prueba pocos días después. La luna de plata iluminaba el cañón cuando decidí revisar los libros de contabilidad en mi oficina personal. Al empujar la puerta de madera rechinante, me detuve en seco. La luz de una vela temblaba sobre el escritorio. Allí estaba Lucía. Sus dedos pálidos acariciaban el pesado cofre de hierro donde guardaba los títulos de propiedad de la hacienda y los pagarés respaldados por el Banco de la Frontera. Al verme, cerró el rústico mueble de golpe, intentando disimular su agitación con una falsa sonrisa de cortesía. No le reclamé en ese instante. Lima, en el viejo oeste, un buen rastreador no espanta a la presa antes de que caiga en la trampa. Al día siguiente, confronté a Fernando junto al corral de los caballos, mientras el olor a cuero inundaba el aire. Le hablé con la severidad de una madre que ve el peligro antes del estallido del rifle.
Sin embargo, mi hijo, cegado por el perfume barato y los encantos de la recién llegada, simplemente se encogió de hombros con desdén. Me dijo con voz sumisa que yo estaba exagerando, que Lucía solo intentaba darle un toque de distinción a nuestra rústica vida y que una verdadera familia compartía sus bienes sin desconfianza. Sus palabras, vacías de la hombría con la que lo crié, me confirmaron que su mente ya estaba siendo dominada por la codicia de su esposa. El golpe definitivo a mi tranquilidad llegó al atardecer, traído por los vientos del norte. Tasai apareció como una sombra entre los matorrales de la frontera del rancho, sin pronunciar palabra. Sus manos hábiles me indicaron el peligro en el lenguaje de señas apache. Había rastreado a Lucía hasta el viejo pozo seco en el límite de nuestras tierras. Ella no estaba sola. Se había reunido en secreto con un grupo de contrabandistas y prestamistas deshonestos del pueblo fronterizo. Tasai vio cómo les mostraba un documento con el sello de San Pedro. Las raíces del engaño ya se estaban hundiendo profundamente en mi propiedad, y el aroma de la traición comenzaba a oler más fuerte que la pólvora en el aire. Lo que viene será peor que todo lo que he vivido en estas tierras de frontera. ¿Vale la pena seguir intentando salvar a un hijo cuando sabes que él mismo ha elegido caminar hacia el abismo por una mujer? Cuéntame, ¿hasta dónde llegarías tú antes de desenfundar tu propia justicia? El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre los corrales cuando la tormenta de la traición estalló en mi propia alcoba. Aprovechando que yo cabalgaba junto a Tasai en los límites del cañón, Lucía deslizó sus manos de serpiente en el cajón de mi escritorio y robó la segunda llave del pesado cofre de hierro. Aquella llave no solo abría el cofre, sino también el acceso al crédito de emergencia que yo le había otorgado a Fernando en el Banco de la Frontera para los tiempos de sequía o ataques de cuatreros. Pero Lucía no buscaba proteger la hacienda. Movida por una vanidad enferma, falsificó mi firma y emitió un pagaré por $1,200 en oro puro. La farsa no tardó en llegar a las puertas de San Pedro. El crujido de las carretas de un comerciante del pueblo fronterizo rompió el silencio de la tarde. Salí al porche, con mi mano descansando instintivamente cerca del revólver de cañón largo que cargaba al cinto. El capataz de los cargadores comenzó a bajar pesados baúles llenos de vestidos de seda fina importados del este, sombreros con plumas exóticas y finas alhajas de plata que brillaban bajo el sol inclemente. Cuando el hombre me entregó el recibo de entrega para confirmar el cobro, mi vista se nubeó de furia. Allí estaba el pagaré con una imitación barata de mi firma manuscrita. Lucía había usado el dinero de mi sudor para comprar su fantasía de reina del desierto. Con el pagaré arrugado en mi puño, entré a la casa como un viento negro. Confronté a mi hijo y a su esposa en medio de la sala colonial. Al ver el documento, el rostro de Lucía perdió todo el color, ocultándose de inmediato detrás de la espalda de mi hijo. Esperaba que Fernando reaccionara con el orgullo de un hombre de frontera, pero lo que hizo me partió el alma en 1000 pedazos. Se arrodilló sobre el suelo de madera, con los ojos llenos de lágrimas hoscas, y me suplicó que no llamara al sheriff del pueblo. Justificó el robo diciendo que Lucía venía de una familia que jamás había tenido nada y que ella solo quería lucir hermosa ante las de la región. Miré a mi propio hijo tendido a mis pies, rebajándose a proteger a una ladrona que estaba desangrando el patrimonio de nuestra sangre. Su debilidad me dolió más que cualquier herida de bala. En ese instante exacto, mientras el viento del desierto golpeaba las ventanas de San Pedro, entendí que las palabras ya no servirían para salvarlo. El veneno de la codicia de esa mujer lo había corrompido por completo, y si yo seguía siendo la madre piadosa que perdonaba las ofensas, terminarían arrojándome de mis propias tierras sin el menor remordimiento. Hice lo correcto al sostener el pagaré y negarme a levantar a mi propio hijo del suelo mientras defendía un robo. ¿Tú habrías perdonado la debilidad de tu sangre, o habrías castigado a ambos como a cualquier criminal de la frontera? Guardé el pagaré arrugado dentro de mi chaleco de cuero, justo al lado del latido frío de mi corazón, y obligué a mis labios a templarse como el acero. Miré a Fernando, todavía de rodillas tras haber sido descubierto intentando ocultar una firma falsa, y con una voz que fingió una calma maternal, declaré que por esta única vez perdonaría la ofensa en nombre de la paz familiar y de su felicidad. El alivio inundó el rostro de mi hijo, quien me agradeció con abrazos torpes, creyendo que su vieja madre se había vuelto blanda con los años. Lucía, al ver que el peligro del sheriff se desvanecía, cambió su semblante de rata acorralada por una sonrisa de triunfo absoluto. Al día siguiente, caminaba por los pasillos coloniales de San Pedro arrastrando con arrogancia su nuevo vestido de seda carmesí comprado con dinero fraudulento,
convencida de que había doblegado mi voluntad. Dejé que viviera su fantasía de opulencia, porque en la frontera aprendí que entre más alto vuela el buitre, más dura es su caída contra las rocas. Esa misma noche, mientras la luna se ocultaba tras los cañones, me reuní con Tazai junto a las caballerizas. En el absoluto silencio de la madrugada, le di la orden de desplegar a sus rastreadores Apache por cada rincón de la hacienda. Le pedí que no interviniera todavía, sino que vigilara cada movimiento de Lucía, anotando sus encuentros con los contrabandistas mediante marcas secretas en las rocas de las colinas y cortes específicos en los troncos de los mezquites. Los ojos de la tribu se convirtieron en mis propios ojos invisibles en la inmensidad del desierto. Para completar mi red, antes de que el sol del amanecer comenzara a calentar la arena, envié a mi capataz más leal en un viaje rápido hacia el pueblo fronterizo. Llevaba consigo una carta sellada con cera roja dirigida a mi contador y abogado en el banco de la frontera. En la misiva, le exigía un registro estricto y secreto de cada pagaré, deuda o movimiento de oro que se hubiera emitido bajo el nombre de Fernando en los últimos 6 meses. Necesitaba saber con precisión cuánta sangre le habían sorbido a mi patrimonio antes de jalar el gatillo de mi justicia. La trampa estaba lista. Las sombras del desierto trabajaban para mí, y mi nuera no tenía idea de que cada paso que daba la acercaba más a su propia ruina. Sé que la paciencia es un arma de doble filo, pero ver la arrogancia de esa mujer crecer en mi propia casa aviva un fuego oscuro en mi interior. Eso me convierte en un monstruo despiadado o en una madre de la frontera que sabe cómo exterminar a las alimañas. El amanecer en Chihuahua siempre trae una claridad despiadada. Cabalgué en silencio hacia la cueva de piedra caliza en el límite sur del cañón, el punto de encuentro sagrado donde Tazai me esperaba. Sin mediar palabra, la guerrera Apache señaló con su cuchillo de caza las marcas frescas grabadas en el tronco de un viejo mezquite. Mis ojos, entrenados por los años de lucha, leyeron el mensaje de las astillas. Lucía había vuelto a deslizarse fuera de la hacienda a medianoche, montando el caballo más veloz de Fernando para encontrarse con los prestamistas del pueblo. La audacia de mi nuera crecía al amparo de mi falso perdón, dejando un rastro de codicia tan evidente sobre la arena que el viento se negaba a borrar. Al regresar a los corrales, el eco de unos cascos apresurados anunció la llegada de mi mensajero de confianza. Me entregó un paquete de cuero atado con cuerdas y sellado con la pesada cera roja del banco de la frontera. Rompí el sello con dedos firmes mientras el olor a cuero y pólvora flotaba en el aire. Al desplegar los papeles oficiales enviados por mi abogado, la verdad me golpeó como un latigazo. El fraude de Lucía no era un simple capricho de vestidos. La infame mujer había falsificado pagarés por más de $5,000 en lingotes de oro puro, y lo peor de todo, había puesto como garantía de pago el hierro de marcar y las cabezas de ganado de nuestro mejor lote de reses. Estaba vendiendo San Pedro a pedazos. Mi furia se transformó en una piedra de hielo cuando salí al patio central de la hacienda y presencié la última muestra de su descaro. Lucía, vestida con sus sedas mal habidas, gritaba órdenes imperiosas a mis peones. Los obligaba a enganchar la carreta grande de la familia y a limpiarla con esmero. Al viendo mi presencia, ni siquiera bajó la cabeza. Con una voz cargada de una altanería insoportable, anunció que la carreta debía partir de inmediato al pueblo para traer a su madre, Marisol, a pasar una larga temporada en la hacienda. Organizaría banquetes en mis tierras, usando mi oro, sin haberme pedido permiso ni haber mostrado el menor respeto. No entiendo el verdadero precio de la soledad en estas tierras salvajes, donde el peor enemigo no es el forajido del cañón, sino la sangre de tu sangre que te vende por monedas. ¿Alguna vez has sentido la helada certeza de tener que destruir a quienes habitan en tu propia mesa? El retumbar de los cascos de la diligencia anunció la llegada de la viuda Marisol a la hacienda San Pedro. Desde el porche, vi a Lucía correr con un abrazo teatral, envolviendo a su madre en exclamaciones de falsa alegría. Con una altanería insufrible, mi nuera comenzó a guiar a Marisol por los pasillos coloniales, mostrándole las caballerizas, los graneros y el ganado como si cada buey y cada palmo de tierra hubieran sido comprados con su propio sudor. Marisol, una mujer de manos callosas por el trabajo de costurera, miraba el esplendor del rancho con una mezcla de asombro y desconfianza, abrumada por la repentina fortuna de su hija. El verdadero veneno se derramó cuando ambas se retiraron a la biblioteca de madera, oculta tras la pesada puerta de mi oficina. Al amparo de las sombras, escuché cada palabra de su conversación privada. Lucía, con una voz cargada de cinismo,
Le aseguró a su madre que Fernando había recibido la mitad de las tierras como herencia anticipada y que San Pedro ahora les pertenecía legalmente. Aquí somos los amos, mamá. La vieja Irene ya no tiene voz ni voto, susurró con una risa despectiva. Sentí una furia sorda al confirmar que la mentira no solo era para alimentar su vanidad, sino un fraude sistemático para usurpar mi lugar en esta frontera. La red de la infamia se extendió aún más esa misma tarde. Tazay apareció junto a la ventana trasera, deslizando entre mis manos un pequeño pergamino de cuero que sus rastreadores habían interceptado a un jinete del pueblo. Al abrirlo bajo la débil luz de una lámpara de queroseno, descubrí el abismo. Lucía acababa de firmar un pacto secreto con el peor usurero de la frontera. Había pedido un préstamo adicional en efectivo, utilizando el nombre de la hacienda, para financiar un banquete extravagante con el que pretende celebrar los 60 años de Marisol y consolidar su falsa posición ante los rancheros. Antes de que la noche cerrara sus alas, busqué a Fernando en el silencio del corral de los sementales. El olor a alfalfa y la brisa fría del desierto nos rodeaban mientras se limpiaba los aperos de montar. Le pregunté, con una última chispa de esperanza maternal, si los gastos del rancho estaban en orden. Mi hijo, desviando sus ojos cobardes hacia el suelo cubierto de paja, tragó saliva y volvió a mentirme en la cara, asegurando que todo estaba bajo control. En ese instante, apreté el puño. Supe que el hijo que crié estaba muerto, devorado por la ambición de la extraña. Hice lo correcto al guardar silencio y permitir que mi propio hijo continuara hundiéndose en su mentira frente al corral. Tú habrías detenido su caída con un golpe de realidad, o habrías dejado que el desierto lo castigara junto a la mujer que eligió. El viento del norte soplaba con furia, levantando una cortina de arena asfixiante sobre las calles de madera del pueblo fronterizo. Ajusté el ala de mi sombrero de cuero y amarré a mi caballo frente a la sólida estructura de piedra del banco de la frontera. Nadie en el pueblo sospechaba mi visita. Entré con paso firme, arrastrando las espuelas, directo hacia la oficina privada de mi abogado y contador. Sobre su escritorio de roble, el hombre desplegó los registros oficiales de San Pedro. Sin temblar, tomé la pluma, la empapé en tinta negra y firmé la orden legal definitiva. Revoqué de inmediato el derecho de Fernando para emitir cualquier pagaré de emergencia y ordené el bloqueo absoluto de todo el oro y los bienes vinculados a mi hacienda. El flujo de mi patrimonio se había cerrado bajo llave. Al salir del banco, crucé el callejón polvoriento hacia las bodegas de la compañía de transportes. Allí se encontraba el apoderado del servicio de banquetes que había llegado desde El Paso. Entre el olor a madera fresca y las cajas de vino de reserva, el hombre me mostró el contrato que Lucía había firmado con una copia falsa de mi sello colonial. El banquete extravagante para Marisol incluía cortes de carne premium y delicias caras, con un costo estimado de $8.500 en oro puro. Lucía había prometido liquidar la mitad del pago mediante un pagaré al finalizar el evento, segura de que mi cuenta bancaria cubriría su estafa. Miré los lujosos cargamentos y tomé una decisión fría y calculadora, propia de una estratega del desierto. Le ordené al gerente de la compañía que continuara con los preparativos exactamente como Lucía lo había planeado. No debían levantar ninguna sospecha. Los carros debían partir hacia San Pedro cargados con las provisiones en la fecha acordada. Sin embargo, extendí un documento firmado de mi puño y letra donde me comprometía solemnemente a pagar cada centavo en lingotes de oro de mis propias manos en el instante en que el pagaré de mi nuera fuera rechazado por el banco. El comerciante asintió con alivio ante la garantía de una verdadera mujer de palabra. Regresé a mi caballo mientras la tormenta de arena comenzaba a disiparse bajo la luz dorada del atardecer. Al montar sobre la silla de cuero, miré hacia la dirección de mis tierras con una sonrisa helada en el rostro. Cada pieza de mi trampa estaba en su lugar exacto en el tablero de la frontera. Había asegurado mi oro. Había comprado la lealtad de los proveedores y había dejado que Lucía continuara vistiendo sus sedas robadas mientras cavaba su propia fosa de humillación. En el viejo oeste, la justicia no se pide de rodillas, se planea en la sombra con la frialdad del acero. Sé que debería sentir culpa al preparar una caída tan brutal y pública para la esposa de mi hijo. Pero una parte oscura de mí se alegra de ver cómo su codicia la ciega por completo. Eso me convierte en un monstruo, o simplemente en una sobreviviente del desierto que sabe cómo defender lo que es suyo. Al regresar a la hacienda San Pedro, el polvo de la llanura aún no se había asentado en mis botas cuando fui testigo del desvarío de mi nuera. Un camión de carga de bueyes acababa de llegar del pueblo fronterizo,
descargando enormes cajas de madera repletas de flores frescas del sur y manteles de lino color champán. Un grupo de decoradores contratados corría de un lado a otro bajo el sol inclemente, tratando de transformar el patio rústico de piedra en un salón de palacio europeo. Todo aquel despliegue de lujo innecesario gritaba el nombre del oro que yo había ganado con mis sacrificios, y que ahora era derrochado para alimentar una mentira ante 50 rancheros de la región. En medio de aquel caos, Lucía se paseaba como si las tierras de San Pedro llevaran su firma. Con una voz estridente y cargada de una altanería insoportable, la oí gritar órdenes imperiosas a mis peones, obligándolos a arrastrar los pesados tablones de madera y a cambiar de lugar las carretas de exhibición. Los hombres, que habían servido a mi difunto Roberto con honor, la miraban con ojos llenos de fastidio, pero obedecían en silencio al ver que Fernando presenciaba la escena sin mover un solo dedo. La codicia había cegado tanto a mi nuera que ya no distinguía la diferencia entre ser la esposa del heredero y ser la verdadera ama de la frontera. Antes de que cayera la noche, busqué a mi hijo junto al granero de las diligencias. Con mi tono más dulce y ensayado, le anuncié que saldría de la hacienda durante el fin de semana para visitar a una vieja amiga en el Cañón del Norte, dejándoles el rancho completamente libre para el festejo de Marisol. El rostro de Fernando se iluminó con una mezcla de alivio y torpe agradecimiento. Me aseguró que todo sería pequeño y respetuoso, una mentira más que decidí tragarme sin pestañear. Al besar su mejilla, supe que le estaba entregando la cuerda exacta con la que él y su mujer terminarían por colgar su propio honor. En la oscuridad de la medianoche, caminé hacia el lindero de los mezquites para reunirme con Tasay. Bajo la luz fantasmal de la luna de Chihuahua, la guerrera apache me confirmó, mediante sutiles señas de manos, que sus rastreadores ya se encontraban apostados en los pasos altos del cañón. Ningún jinete, contrabandista o prestamista del pueblo fronterizo podría entrar o salir de San Pedro sin que mis ojos invisibles lo supieran. La trampa no solo estaba cerrada en los libros de contabilidad del banco, sino también en la inmensidad física del desierto. Solo quedaba esperar a que la música comenzara a sonar. Lo que viene será peor que todo lo que mis ojos han visto en estos años de viudez. ¿Vale la pena dejar que tu propia sangre caiga en la peor humillación pública para que finalmente aprenda el valor de la verdad? Tú habrías tenido la frialdad de dejarlos actuar, o habrías detenido la fiesta antes del desastre. El reloj de la frontera marcaba las 4 de la tarde cuando el drama alcanzó su punto de ebullición bajo el sol de Chihuahua. Yo estaba sentada dentro de mi diligencia de cuero, oculta a menos de 50 metros de la entrada principal de la hacienda, bajo la sombra protectora de los mezquites. Con mi viejo telescopio de latón apoyado en el marco de la ventana, observaba cada detalle del patio colonial sin que nadie sospechara mi presencia. Vi cómo Lucía se paseaba entre las mesas vestida con sus sedas mal habidas, con una sonrisa que me parecía repugnante, ignorando por completo que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado por mis ojos y por los rastreadores de Tasay apostados en las colinas. Cerca de 50 invitados, entre terratenientes, rancheros adinerados y damas del pueblo fronterizo, llenaban el patio de piedra de San Pedro. Los murmullos de asombro corrían como el viento entre los arreglos de flores frescas y las mesas cubiertas de lino champán. Los meseros del servicio de banquetes del Paso circulaban con bandejas de plata cargadas de cortes de carne premium y copas de vino de reserva. Lucía recibió a su madre, Marisol, con un abrazo teatral en medio del patio, asegurándose de que todos los presentes la miraran. Con una altanería descarada, oí a mi nuera exclamar en voz alta ante un grupo de criadores de ganado que San Pedro era su propia casa, una inversión familiar que ella y Fernando habían consolidado con su propio esfuerzo. La infame mentira flotaba en el aire del desierto, y mi sangre hervía en la sombra. A las 5:30 de la tarde, la música suave de las guitarras se vio interrumpida por una sombra de realidad. El coordinador del servicio de banquetes, un hombre de rostro serio y traje gris, se abrió paso entre los invitados y se acercó a Lucía. Con la firmeza propia de un comerciante del oeste, alcanzó su pesado cuaderno de cuero, y le recordó a mi nuera que, según los términos del contrato de la frontera, debía liquidar los $4,250 restantes en oro antes de servir la cena principal. Lucía hizo un gesto despreocupado con la mano, sonriendo con la soberbia de quien se cree dueña de un imperio, y metió los dedos en su bolso para sacar la chequera del banco de la frontera. Ella no tenía idea de que el flujo de mi oro ya estaba clausurado. Dicen que la venganza nunca es justa, pero
¿Qué harías si te quitaran el honor y usaran el sudor de tu vida para alimentar una farsa frente a toda la región? ¿Seguirías guardando las formas como una buena madre, o te convertirías en el monstruo que castiga su soberbia sin piedad? Con una soberbia que hacía temblar mi mano sobre el asiento de la diligencia, vi a Lucía firmar el primer pagaré del Banco de la Frontera con un trazo elegante y entregárselo al gerente del servicio de banquetes. El hombre examinó el papel justo en el momento en que un jinete mensajero, cubierto de polvo y sudor, llegó al galope desde el pueblo fronterizo con un despacho urgente del director del banco. El gerente leyó la nota, frunció el ceño con severidad y miró a mi nuera con desprecio. Transacción rechazada, señora. Este documento no vale más que la arena seca bajo sus pies, declaró con una voz que resonó como un disparo en el patio colonial. El pánico transformó el rostro de Lucía en una máscara pálida. Con las manos temblorosas y el sudor corriendo por su maquillaje carmín, buscó desesperadamente en su bolso de cuero y sacó un segundo pagaré, luego un tercero, vinculados a las cuentas secundarias de Fernando que yo misma había financiado durante años. El comerciante entregó los papeles al mensajero, quien negó con la cabeza con frialdad absoluta. Mis órdenes en el pueblo habían sido claras y el bloqueo de mi oro era total. 3 veces intentó comprar su mentira y las 3 veces el desierto le escupió la verdad en la cara. No tenía un solo centavo a su nombre en toda la frontera. El silencio que siguió fue más pesado que una tormenta de arena. Los 50 rancheros y terratenientes adinerados dejaron caer sus tenedores y copas, deteniendo la comida por completo. Los guitarreros apagaron sus acordes y los murmullos de burla comenzaron a propagarse como la pólvora entre los invitados. «Es un fraude», exclamó un viejo criador de ganado desde el fondo. Lucía, esa mujer que durante meses se había hecho pasar por la dueña rica de la hacienda San Pedro ante toda la región, empezó a sollozar con una humillación tan profunda que sus rodillas amenazaban con ceder frente a su propia madre. Decidí que era el momento exacto para jalar el gatillo de mi justicia. Abrí la puerta de la diligencia de cuero y bajé con la calma de quien domina un imperio salvaje. Arrastrando mis espuelas de hierro sobre el suelo de piedra del patio, caminé directo hacia el centro de la discordia, abriéndome paso entre el semicírculo de invitados que me miraban con absoluta sorpresa. Sostenía con firmeza en mi mano derecha el pesado látigo de cuero con el que Roberto domaba a los potros salvajes. Al levantar la vista y encontrarse con mis ojos de loba vieja, el llanto de Lucía se cortó en seco. Vio en mi rostro la sentencia inapelable de su codicia. Hice lo correcto al arrastrar a mi nuera a esta humillación pública frente a 50 rancheros adinerados para salvar el honor de mi hacienda. ¿Tú habrías hecho lo mismo para exterminar la mentira, o me juzgas como una madre despiadada? El silencio que se extendió por el patio de la hacienda San Pedro era tan cortante como el filo de un machete. Caminé con paso lento pero implacable, dejando que el sonido de mis espuelas de hierro dictara el final de la farsa. Me paré en el centro del patio, elevándome ligeramente sobre la plataforma de madera, y miré fijamente a los 50 rancheros que nos rodeaban en un semicírculo de asombro. «Escuchen bien, hombres de la frontera», exclamé con una voz que no tembló ni un ápice bajo el cielo de Chihuahua. «Esta hacienda, cada cabeza de ganado y cada pozo de agua dulce pertenecen a doña Irene, la viuda de Roberto. Nadie más que yo ha sudado para levantar este imperio salvaje». Las palabras cayeron como rocas, destrozando la mentira de mi nuera ante toda la región. Lucía continuaba de rodillas sobre la tierra, ocultando su rostro cubierto de lágrimas y vergüenza entre las manos. Sin embargo, mi justicia no se detendría ante su llanto fingido. Metí la mano en mi chaleco de cuero, saqué el pesado pergamino oficial firmado por los usureros del pueblo y lo arrojé con desprecio sobre la mesa principal, justo frente a los ojos cansados de Marisol. «Mire esto, doña Marisol. Mire cómo su hija ha falsificado mi firma manuscrita para robar $5,000 en lingotes de oro, y cómo puso el hierro de marcar de San Pedro como garantía de sus deudas de vanidad». Marisol, con las manos temblorosas por el horror, tomó el documento de cuero y leyó los extractos bancarios que detallaban el fraude sistemático. Vi cómo una mezcla de dolor profundo y humillación absoluta transformaba el rostro de esa humilde costurera. Con una determinación que no esperaba de ella, se levantó de la silla, se acercó a Lucía, y, antes de que Fernando pudiera intervenir, le asestó una bofetada rotunda que resonó en todo el patio colonial. «No te crié para ser una ladrona ni una estafadora», gritó Marisol con la voz rota por el llanto, repudiando la codicia de su propia sangre ante los terratenientes que observaban la escena con desprecio.
Para poner el clavo definitivo en el de su soberbia, saqué de mi bolso la carta de crédito respaldada en oro puro por el Banco de la Frontera, la única cuenta legítima y activa de la Hacienda. Caminé hacia el coordinador de los proveedores del banquete de El Paso y se la entregué con firmeza colonial. Aquí está el pago completo de los $8.500. Yo financio este banquete, porque en San Pedro nadie se va sin comer, pero que todos los presentes sepan que mi nuera no es más que una intrusa que intentó usurpar el honor de mi familia. El veredicto del desierto estaba dictado. La reputación de Lucía yacía muerta sobre la arena. Va mi hijo. Fernando finalmente bajaba la cabeza como un niño castigado por su propia cobardía. Dicen que la venganza nunca es justa. Pero, ¿qué harías si te quitaran todo lo que construiste con el sudor de mi vida? ¿Seguirías siendo una madre piadosa en la sombra? ¿O te convertirías en el monstruo que destruye el orgullo de una ladrona frente a toda la frontera? El crepúsculo comenzaba a teñir de violeta el cielo de Chihuahua, pero la luz de la justicia apenas empezaba a brillar con toda su crudeza en el patio. Con un movimiento firme de mi mano, ordené a 2 peones veteranos que sacaran al patio el pesado tablón de madera rústica y el tintero de cuerno que utilizábamos para los contratos de compraventa de ganado. Sobre la superficie gastada por los años, desplegué el pergamino de cuero que mi abogado había redactado en la ciudad fronteriza semanas atrás, un decreto de expulsión perpetua e inapelable. Aquel documento, respaldado por la ley de los terratenientes de la frontera, estipulaba que Lucía perdía cualquier derecho de tránsito, residencia o reclamo sobre la hacienda San Pedro, bajo amenaza de ser tratada como una criminal invasora si volvería a pisar mis tierras. Lucía miró el pergamino con los ojos desencajados por el pánico, mientras el silencio de los rancheros invitados pesaba más que el plomo. Me volví hacia mi hijo, clavando mis ojos de loba vieja en su semblante derrotado. «Firma aquí, Fernando», le ordené con una voz fría que no admitía réplica. «Firma como testigo oficial de la expulsión de tu esposa. Chanta de una vez por todas ese absurdo argumento legal de que los bienes se comparten en el matrimonio. En este desierto, la tierra pertenece a quien la sangra y la defiende, no a quien la roba con firmas falsas». Fernando, temblando bajo la mirada de desprecio de toda la comunidad de criadores, tomó la pluma de ganso, la empapó en tinta negra y estampó su firma manuscrita, sellando el destino de la mujer que lo había manipulado. Al ver que su castillo de naipes se derrumbaba por completo, Lucía se arrastró por la tierra del patio, gimiendo con desesperación mientras intentaba aferrarse con sus manos sucias a las botas de cuero de mi hijo. «Fernando, por favor, no dejes que me echen como a un perro», suplicaba con una autocompasión que ya no conmovía a nadie en San Pedro. Sin embargo, antes de que mi hijo pudiera flaquear, la viuda Marisol se abrió paso con paso firme. Con el rostro encendido por una profunda vergüenza filial, tomó a su hija bruscamente del brazo y la obligó a levantarse del suelo. «Ten un poco de dignidad, Lucía», exclamó Marisol con desprecio. «Ya has deshonrado bastante mi nombre hoy. Nos vamos ahora mismo en la carreta en la que llegué. No pasaré un minuto más bajo este techo pagado con oro robado». Desde lo alto de los cañones, el eco de un disparo de rifle lanzado al aire por los rastreadores de Tasay resonó en el valle, recordando a todos los presentes que la frontera vigilaba, y que el tiempo de los criminales había terminado. Los peones comenzaron a subir los baúles vacíos de Lucía a la parte trasera de la diligencia de Marisol, mientras los invitados observaban la escena con un murmullo de aprobación. Yo permanecí de pie junto al porche de madera, sosteniendo el pesado látigo de cuero en mi mano, viendo cómo la intrusa que había intentado usurpar mi imperio ganadero era desterrada para siempre hacia la inmensidad del desierto seco. Muchos hombres del pueblo dicen que la ley del desierto es demasiado cruel con las mujeres y que debí resolver este fraude dentro de las paredes del hogar. Pero ¿qué valor tiene la paz familiar si se construye sobre la complicidad con una ladrona? ¿Tú habrías firmado el decreto de expulsión ante todos, o habrías callado para evitar el escándalo? La silueta de la carreta de Marisol terminó por disiparse en la penumbra del camino, devorada por el polvo y la inmensidad de la noche desértica. Los 50 rancheros se retiraron en silencio, montando sus caballos con un murmullo de respeto hacia la autoridad de mi casa. Cuando el patio colonial quedó completamente vacío, miré a los peones que permanecían de pie junto a las antorchas y les ordené con un gesto severo que se retiraran a sus dormitorios. No quería testigos para lo que venía. La noche de Chihuahua cayó sobre nosotros con un frío implacable, dejando el patio en un silencio sepulcral,
interrumpido únicamente por el aullido lejano de los coyotes en los cañones altos y el parpadeo débil de la lámpara de queroseno en el porche. Fernando eludía mi presencia y continuaba de rodillas sobre la tierra fría, ocultando su rostro entre las manos callosas, temblando no por el viento de la llanura, sino por la vergüenza absoluta de haber sido desnudado en su cobardía ante toda la región. Caminé lentamente hacia él, arrastrando mis espuelas de hierro sobre las piedras. Al llegar frente al pesado tablón de madera, levanté el látigo de cuero con el que mi difunto Roberto domaba a los sementales más salvajes y lo descargué con una fuerza brutal sobre la superficie. El chasquido seco resonó en todo el patio como un disparo de Colt. «Quita las manos de la cara y mírame, Fernando», rugí con una voz que brotó desde lo más profundo de mis entrañas de madre traicionada. Un hombre de la frontera sostiene la mirada, incluso cuando ha vendido su honor. Mi hijo bajó las manos lentamente, revelando unos ojos rojos llenos de lágrimas de humillación. «Madre, perdóname». Me cegué, balbuceó con la voz rota. Lo miré desde lo alto, con el corazón apretado como un nudo de soga, pero sin permitir que una sola gota de piedad ablandara mi postura. «Tu perdón no devuelve el oro que esa mujer robó con tu complacencia, ni limpia el nombre de tu padre», declaré con firmeza de piedra. «A partir de este instante, dejas de ser el heredero y administrador de San Pedro. Te quito el mando absoluto sobre el lote de los sementales finos. Volverás al escalafón más bajo, serás un peón ordinario, limpiarás los establos y arrearás el ganado bajo la estricta vigilancia de Tasai. Aprenderás de nuevo el valor del sudor y la lealtad en el desierto». El peso de mi sentencia cayó sobre sus hombros como una losa de piedra caliza. Fernando me miró por un segundo, buscando algún rastro de la madre blanda que solía consentirlo, pero solo encontró la mirada de la dueña absoluta de la frontera. Comprendiendo que su castigo era la única forma de limpiar su culpa, se arrastró de rodillas por la arena del patio hasta llegar a mis botas. Con una sumisión absoluta y el cuerpo temblando por el llanto, tomó mi mano derecha y besó con devoción el pesado anillo de plata que Roberto me había entregado antes de morir. La autoridad de la hacienda, San Pedro, había sido restaurada en la sangre y el respeto, y el orden colonial volvía a reinar bajo el cielo estrellado de Chihuahua. Sé que muchos de ustedes me juzgarán por castigar a mi propio hijo único con tanta severidad, despojándolo de su herencia y rebajándolo al nivel de un peón ante los ojos de los sirvientes. ¿Pero qué harías tú para salvar el alma de un hijo corrompido por la codicia ajena? ¿Lo protegerías con mentiras piadosas o usarías la dureza del desierto para transformarlo de nuevo en un hombre de honor? El amanecer trajo una luz fría y dorada sobre los llanos de Chihuahua. Mis ojos, pesados por una noche de vigilia y decisiones implacables, se enfocaron en los pesados libros mayores de piel de buey desplegados sobre mi escritorio de roble. Frente a mí, don Salomón, el contador más antiguo y reservado del pueblo fronterizo, pasaba sus dedos callosos sobre las cifras escritas con tinta negra. El silencio en la oficina colonial solo era interrumpido por el rasgueo de su pluma y el viento matutino que golpeaba los ventanales. Necesitaba ver la verdad desnuda en el papel. En el viejo oeste, un imperio ganadero se defiende tanto con el rifle como con una contabilidad de hierro. Don Salomón suspiró profundamente. Se quitó los anteojos de lectura y me miró con una gravedad que heló el ambiente. El informe definitivo del Banco de la Frontera confirmaba el peor escenario. El fraude sistemático de Lucía, entre pagarés falsificados, deudas con usureros y los gastos extravagantes de la fiesta, ascendía a la espantosa cifra de $22,000 en lingotes de oro puro. Lo más doloroso era ver el documento donde mi nuera había puesto como garantía el hierro de marcar de nuestro mejor lote de reses criollas. La infame mujer había estado a punto de despojarnos de la esencia misma de San Pedro, vendiendo nuestro sudor a las sienas de la frontera bajo mi propio techo. Pocos minutos después, un mensajero trajo una nota enviada por la viuda Marisol desde el pueblo, ofreciendo vender su humilde casa de costurera y entregar sus ahorros de toda la vida para empezar a pagar la deuda de su hija. Toqué el papel con amargura y miré a don Salomón. «Dígale que le devuelva su dinero», declaré con una firme resolución que no admitía réplica. «Aprecio su decencia, pero no aceptará el sacrificio de una madre honesta para cubrir los crímenes de una ladrona de 32 años. Lucía tiene 6 meses para devolver cada centavo de oro por sus propios medios. Si el plazo expira y los cofres siguen vacíos, dejaré que los tribunales de la frontera y el sheriff actúen con todo el peso de la ley penal. Aquí nadie elude sus consecuencias».
Me levanté del escritorio y me acerqué a la ventana que daba a los corrales traseros, mientras el sonido metálico de una pala rompía el aire de la mañana. Afuera, bajo el sol naciente que comenzaba a calentar la arena, vi a Fernando. Vestía el traje de cuero crudo y tosco de los peones ordinarios, con las manos ampolladas, asumiendo con dignidad el polvo de su orgullo mientras paleaba el estiércol de los establos y cargaba pesados fardos de alfalfa. Permaneciendo inmóvil en un rincón, Tasai vigilaba cada uno de sus movimientos con la mirada severa de un guerrero que no tolera la pereza. La reconstrucción de nuestro honor ganadero sería un camino largo y despiadado, pero San Pedro volvería a florecer sobre la tierra firme de la verdad. El camino para recuperar $22,000 de oro en esta frontera será largo y despiadado, y sé que muchos pensarán que debí aceptar el dinero de Marisol para acelerar la paz. ¿Pero se puede reconstruir el honor de una familia sobre el sacrificio de una inocente? ¿Crees que la firmeza de mis números salvará a mi hacienda, o que el desierto me cobrará una factura aún más cara? 3 meses de viento, polvo y sol inclemente pasaron sobre la hacienda San Pedro, templando el alma de mi hijo como se templa el hierro en la fragua. Una tarde, mientras el cielo de Chihuahua se teñía de un dorado pálido, el galope de un caballo anunció la llegada del mensajero oficial del condado. El hombre desmontó frente al porche y le entregó directamente a Fernando un pliego de pergamino atado con un cordón de cuero y sellado con la pesada cera roja del Tribunal de la Frontera. Era la sentencia definitiva de divorcio. Miré a mi hijo desde el umbral, su rostro, ahora delgado y curtido por las largas jornadas de trabajo como peón, no mostró flaqueza al romper el sello legal. El documento era implacable y justo. El juez del condado, tras revisar las pruebas de fraude que mi abogado había presentado, dictaminó que Lucía firmara la disolución matrimonial sin derecho a réplica ni apelación. La infame mujer no recibió un solo palmo de tierra, ni una cabeza de ganado, ni una sola moneda de plata de nuestra propiedad. El tribunal ratificó que todo el patrimonio de San Pedro permanecía bajo mi soberanía absoluta, despojando a la intrusa de cualquier artimaña legal para dividir lo que nunca le había pertenecido. La ley de la frontera, muchas veces dura, esta vez había protegido el legado de mi difunto Roberto. Esa misma noche, don Salomón llegó desde el pueblo, y mientras compartíamos un café junto al fuego, me dio las últimas noticias de la infame mujer. Lucía había caído en la miseria más absoluta. El dentista del pueblo la había despedido de inmediato al enterarse del escándalo, y su propia madre, Marisol, la mantenía encerrada en una habitación, negándole la palabra por la vergüenza infligida a su apellido. Peor aún para ella. El plazo de 6 meses que le otorgué para devolver los $22,000 en lingotes de oro seguía corriendo, y mi demanda civil ya estaba lista para convertirse en una orden de arresto penal. El desierto no perdona a los ladrones, y su ambición la estaba conduciendo directo a las celdas del condado. Me volví hacia el hogar de piedra de la sala principal, donde los leños de mezquite crujían con fuerza. Fernando caminó hacia la chimenea sosteniendo el papel del divorcio que acababa de firmar. No hubo deudas con el llanto, ni deudas de cobardía, ni rastros del hombre sumiso que una vez se arrodilló para defender un robo. Con una mirada limpia y una resolución que me devolvió el orgullo de madre, arrojó el pergamino directo a las llamas oficiales. Vi cómo el fuego devoraba el último lazo que lo unía a la traición, reduciendo a cenizas el engaño de la extraña. Mi hijo finalmente había despertado de su letargo, listo para reconstruir su dignidad sobre la tierra firme de la frontera. Dicen los ancianos del pueblo que un hombre que ha sido domesticado por la mentira rara vez recupera la hombría en el desierto. Pero al ver a mi hijo arrojar su pasado al fuego, sentí que la dureza de mi castigo había valido la pena. ¿Crees que el trabajo duro y la verdad pueden salvar el alma de un hombre? ¿O piensas que la cicatriz de la traición lo acompañará para siempre en sus cabalgatas? El sol de la mañana golpeaba con fuerza las fachadas de madera del pueblo fronterizo cuando nuestra comitiva entró al galope, levantando una densa nube de polvo. Yo cabalgaba al frente, con las riendas firmes y el rostro serio, escoltada por mis peones más leales y por Tasai, quien avanzaba en silencio a mi lado como una sombra de bronce, con su rifle de cañón largo descansando sobre la silla de montar. Detrás de nosotros, Fernando cabalgaba en silencio, vistiendo sus ropas toscas de peón, con la cabeza baja, pero con una nueva firmeza en el cuerpo. Los habitantes del pueblo se apartaban a nuestro paso, murmurando con respeto al ver que la dueña absoluta de la hacienda San Pedro venía acompañada por la fuerza indomable de los guerreros apache. Detuve mi caballo frente a la casa de empeño del usurero más deshonesto de la frontera,
el mismo que había aceptado los tratos clandestinos de Lucía. Desmonté con calma, arrastrando mis espuelas de hierro sobre el suelo de madera del porche, y empujé la puerta rústica sin pedir permiso. El tipo, un hombre gordo y de ojos avariciosos, se tensó al verme entrar. Sin mediar palabra, saqué de mi chaleco el decreto de expulsión y la sentencia oficial de divorcio sellada por el juez del condado, y los arrojé con desprecio sobre su mostrador lleno de polvo. «Vengo por lo que pertenece a mi sangre», declaré con una voz fría que hizo eco en el recinto oscuro. «Quiero el hierro de marcar de San Pedro que mi nuera te entregó como garantía de sus deudas de vanidad». El usurero intentó sonreír con falsedad y comenzó a balbucear que necesitaba cobrar primero los intereses del préstamo en oro puro antes de devolver cualquier objeto. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, la silueta imponente de Tasai bloqueó la luz de la entrada. El guerrero apache dio un paso al frente. Con un movimiento lento pero deliberado, apoyó el cañón frío de su rifle directamente sobre el mostrador de madera, mirándolo con unos ojos negros que prometían una justicia rápida y despiadada. El rostro del usurero perdió todo el color en un instante. Comprendiendo que la ley de la hacienda y del desierto no negociaba con ladrones, se dio la vuelta avergonzado y sacó de un arcón el pesado hierro de marcar con las iniciales de Roberto. Me lo entregó con manos temblorosas, sin atreverse a exigir un solo centavo de ganancia. Salí al porche sosteniendo el báculo de acero, la herramienta colonial con la que habíamos sellado el destino de miles de reses en Chihuahua. Miré a mi hijo, quien esperaba junto a los caballos bajo el sol inclemente de la frontera. Caminé hacia él y le entregué el pesado hierro de marcar, clavando mi mirada severa en sus ojos curtidos. «Tómalo, Fernando», le dije con firmeza maternal. «Átalo con tus propias manos al pomo de tu silla de montar y llévalo de regreso a los corrales. Que este acero frío te recuerde cada mañana que el honor de un apellido se defiende con la vida, y que lo que tu padre construyó con sangre nunca más debe ser entregado a una extraña». Mi hijo tomó el hierro con devoción, asintió en silencio y ajustó las correas de cuero, sellando su primer paso hacia la redención. Muchos comerciantes del pueblo dicen que usar la presencia de los guerreros apache para recuperar mis bienes sin pagar las deudas es una violación a las leyes del comercio de la frontera. Pero, ¿qué leyes respetan las hienas que aceptan objetos robados para desangrar a una familia viuda? ¿Crees que hice lo correcto al imponer la ley del desierto? ¿O piensas que debí pagar el rescate de mi propia propiedad? El sol de la frontera se levantaba como una enorme moneda de cobre sobre los llanos de Chihuahua. Desde el balcón de madera colonial de la hacienda, respiraba el aire limpio de la mañana mientras observaba el corral central, donde el suelo de arena roja aguardaba el inicio de una prueba suprema. Tasai, montado en su caballo semental, acababa de llegar desde los cañones altos guiando a un potro salvaje, una bestia de pelaje negro como el carbón y ojos encendidos de furia indomable. El animal relinchaba con violencia, golpeando los maderos del corral con sus cascos, resistiéndose a perder la libertad del desierto. Era el espécimen perfecto para medir si la sangre de mi hijo había recuperado el vigor de los antiguos vaqueros. Fernando cruzó la puerta del corral con paso firme. No llevaba revólver al cinto, ni espuelas de hierro que lastimaran al animal, ni el látigo de cuero de su padre. Solo sostenía entre sus manos callosas un lazo de cuero crudo que él mismo había trenzado durante las noches de vigilia en el granero. Su rostro, marcado por las quemaduras del sol y las cicatrices del trabajo diario como peón ordinario, reflejaba una seriedad que me devolvió la paz. Tasai permanecía inmóvil en un rincón del corral, con su rifle sobre el regazo y los ojos fijos en mi hijo, actuando como el juez severo de una estirpe que no perdona la debilidad ni el miedo ante el peligro. El enfrentamiento fue encarnizado y brutal. En cuanto Fernando arrojó el lazo y montó sobre el lomo desnudo de la bestia negra, el corral se convirtió en una tormenta de polvo y furia. El potro se encabritaba con violencia, saltando y retorciéndose en el aire para sacudirse el peso de su jinete. 3 veces vi a mi hijo ser lanzado por los aires, cayendo pesadamente sobre la arena roja del desierto, con el cuerpo dolorido y cubierto de sudor. Pero 3 veces se levantó sin emitir una sola queja, limpiando la sangre de su boca con el dorso de la mano, para volver a subir al lomo del animal bajo la mirada fría e implacable de Tasai. No había espacio para la sumisión. Fernando estaba domando su propio pasado errante. Al caer el atardecer, cuando las sombras de los mezquites se alargaban sobre la tierra seca, la furia del potro de pelaje oscuro finalmente cedió ante la voluntad de hierro de mi hijo. El animal detuvo sus saltos, respirando con agitación,
permitiendo que Fernando acariciara su cuello curtido y su crin salvaje en una señal de respeto mutuo. Con una postura digna y el orgullo recuperado, Fernando guió al caballo domesticado hasta detenerse justo debajo de mi balcón. Levanté la vista hacia mí. Por primera vez en meses, vi en sus ojos la mirada limpia y valiente de Roberto. El desierto había devorado la debilidad que la intrusa sembró en su alma, transformándolo de nuevo en un verdadero hombre de frontera. Dicen los terratenientes de la región que un hombre que ha flaqueado una vez ante la codicia de una mujer nunca vuelve a ser digno de confianza en el viejo oeste. Pero el desierto purifica con sangre y sudor a quienes tienen el valor de enfrentar sus propios demonios en el corral. ¿Crees que la redención de mi hijo es definitiva ahora que ha domado a la bestia, o piensas que el veneno de la traición siempre encuentra una forma de volver a la superficie? 6 lunas llenas pasaron sobre los pastizales de la hacienda San Pedro, marcando el fin del plazo que mi justicia había dictado. Fernando ya no era el joven sumiso de antes. El trabajo duro bajo el sol de Chihuahua y la guía estricta de Tasay habían curtido su piel y devuelto la hombría a su mirada. Sin embargo, en los cofres del Banco de la Frontera, el dinero robado por Lucía seguía sin aparecer. La mañana en que expiraba el tiempo, el crujido de unas ruedas de madera pesada rompió la quietud de la llanura. Era el sheriff del condado, montado en su caballo semental, guiando una rústica carreta de prisioneros. Dentro de la jaula de madera, con las manos atadas por pesadas esposas de hierro y el vestido de seda carmesí ahora rasgado y cubierto de polvo, viajaba Lucía. Me paré en el porche de madera de mi hogar, con el viejo revólver Colt al cinto y la dignidad intacta. El sheriff detuvo los caballos frente a las escaleras y desplegó sobre el pasamanos un documento de cuero crudo, la orden de arresto penal por fraude y falsificación de los títulos de propiedad. El abogado de la hacienda me extendió la pluma de ganso y el tintero de cuerno. Con una mano que no tembló ante el llanto de la prisionera, empapé la punta en tinta negra y estampé mi firma manuscrita, entregando oficialmente a mi nuera a las leyes de la frontera. La piedad se terminó hace 6 meses, declaré con una voz de piedra que resonó en todo el patio colonial. En San Pedro, cada quien cosecha lo que siembra. Al ver el sello definitivo con cera roja, Lucía se abalanzó contra los maderos de la carreta de prisioneros, haciendo sonar las cadenas de hierro con desesperación. Sus ojos, hundidos por la miseria de quien lo ha perdido todo en el pueblo, se fijaron en mi hijo, quien permanecía de pie a mi lado con los brazos cruzados sobre el pecho. Fernando, por el amor de Dios, dile a tu madre que retire los cargos. No me dejes pudrir en la cárcel del condado, gritaba entre sollozos histéricos llenos de autocompasión. Esperaba ver algún rastro de la antigua debilidad en el semblante de mi hijo, pero Fernando simplemente suspiró con desprecio, ajustó el ala de su sombrero de cuero, le dio la espalda por completo, y caminó con paso firme hacia las caballerizas. El sheriff asintió con respeto ante nuestra firmeza, guardó el documento firmado en su chaleco y jaló las riendas de los caballos de tiro. El pesado vehículo de madera comenzó a moverse, alejando a la intrusa de nuestras vidas mientras las ruedas de madera avanzaban con dificultad sobre el camino, levantando una última cortina de polvo hacia el horizonte del norte. Lucía se dirigía directo a las celdas oscuras del condado para pagar con años de prisión el precio de su codicia desmedida. Me quedé sola en el porche junto al viento matutino de Chihuahua, sintiendo el peso del deber cumplido. El imperio ganadero de Roberto estaba a salvo, la traición había sido castigada, y la paz colonial volvía a reinar sobre nuestras tierras. Muchos hombres del pueblo dicen que enviar a la cárcel a la mujer que alguna vez llevó el apellido de mi hijo es un acto de venganza despiadado que mancha la memoria de la familia. Pero en esta frontera salvaje, si no muestras los dientes ante los ladrones, el desierto te devora viva. ¿Crees que hice lo correcto al firmar la orden de arresto penal, o piensas que debí otorgarle una última oportunidad de libertad por el bien del pasado? El amanecer de Chihuahua se desplegó sobre la frontera como un manto de oro y fuego, iluminando las colinas que la lluvia reciente había vestido de un verde esperanza. El aire fresco de la mañana traía el aroma limpio de la alfalfa y la tierra húmeda de la hacienda San Pedro. Con el primer rayo de sol, ordené al capataz que tocara la campana grande de bronce, reuniendo a todos los peones permanentes y vaqueros en el patio principal del rancho. Los hombres, vestidos con sus chaquetas de cuero y sombreros de ala ancha, se alinearon en un semicírculo de absoluto respeto, intuyendo que este día marcaría el renacimiento definitivo del legado de mi difunto Roberto. Me paré en el centro del porche colonial, sintiendo el peso del orgullo maternal florecer de nuevo en mi pecho. Miré a Fernando,
quien avanzaba con paso firme y la cabeza en alto. Las largas jornadas de trabajo forzado bajo el sol inclemente habían eliminado cualquier rastro de la sumisión y la debilidad del pasado, transformando su cuerpo y templando su mirada con el acero de la experiencia. «Hombres de San Pedro», exclamé con una voz clara que resonó con autoridad en todo el valle. «El tiempo de la prueba y la penitencia ha terminado». Mi hijo Fernando ha pagado con creces su error con el sudor de su frente, demostrando que lleva la sangre de los antiguos terratenientes. A partir de este instante, lo restituyo oficialmente como el administrador principal de todos nuestros lotes de sementales finos y bienes de la frontera. Un murmullo de aprobación y aplausos francos estalló entre los peones veteranos, rompiendo el silencio del desierto. Fue entonces cuando Tasai dio un paso al frente desde las sombras del porche. El guerrero apache, quien había sido su supervisor más severo durante estos 6 meses, sostenía entre sus manos de piel curtida el revólver con báculo no metálico y el pesado látigo de cuero que pertenecieron a Roberto. Con un gesto de profundo respeto, Tasai le entregó las reliquias coloniales a mi hijo, reconociendo que sus manos volvían a ser dignas de empuñar el acero y guiar las riendas de la hacienda. Aquella alianza de sangre entre nuestra familia y los nativos se consolidaba una vez más ante los ojos de la llanura. Fernando recibió los tesoros de su padre, se arrodilló sobre una sola rodilla en la arena roja del patio y levantó la vista hacia mí con una resolución inquebrantable. Sosteniendo el revólver contra su pecho, pronunció un juramento de la frontera que heló el viento de la mañana. «Madre, ante ti, ante Tasai y ante los hombres que sangran esta tierra, juro proteger el honor de la hacienda San Pedro con mi propia vida. Nunca más permitiré que la mentira o la codicia de una extraña cruce nuestros portales de madera». Al ver el brillo de hombría en sus ojos curtidos, supe que el imperio ganadero finalmente tenía un heredero legítimo, un protector digno que sabría defender nuestro sudor de las sienas del desierto. Lo que viene para San Pedro será un tiempo de abundancia y fuerza, pues un imperio que ha sobrevivido a la traición interna se vuelve indestructible en la frontera. ¿Crees que la restauración de mi hijo es el final justo para esta travesía de dolor? ¿O piensas que una madre nunca debería devolver el poder absoluto a quien una vez flaqueó ante la codicia ajena? El sol del mediodía caía con plomo sobre los tejados de la hacienda San Pedro, pero dentro de mi oficina colonial el ambiente era fresco y solemne. Sentada frente al escritorio de roble, observaba los nuevos documentos que determinarían el destino económico de nuestra estirpe. Don Salomón, con su paciencia habitual, extendió sobre la mesa la escritura de propiedad oficial modificada y aprobada por los directores del Frontier Bank. A mi lado, Fernando seguía cada movimiento con atención, vestido con sus botas de montar limpias y sosteniendo el sombrero sobre su regazo. Este no era un simple trámite, era el muro de piedra que construiría para proteger el sudor de mi pasado de cualquier hiena futura. La nueva regulación financiera que firmamos esa mañana era implacable y definitiva. El documento legal estipulaba que todas las tierras, derechos de agua y cabezas de ganado de San Pedro se declaraban como un patrimonio indivisible de la familia. Fernando asumía el control total como administrador principal, teniendo el derecho absoluto sobre las ganancias de las ferias ganaderas, pero perdía cualquier facultad legal para vender, heredar o poner como garantía hipotecaria un solo palmo de tierra sin mi consentimiento por escrito. Con esta cláusula de hierro, blindaba el imperio ganadero de Roberto, asegurando que ninguna otra intrusa pudiera manipular la debilidad de un heredero para adueñarse de lo que no trabajó. Don Salomón asintió con una sonrisa de alivio, tomó el mechero y comenzó a derretir el lacre caliente sobre los bordes de las cajas de caudales. El olor a cera quemada llenó la habitación mientras el viejo contador estampaba el sello oficial del Banco del Condado sobre los candados del arcón de hierro que guardaba las pruebas del fraude de Lucía. Con ese golpe seco, el capítulo más oscuro y vergonzoso de nuestras vidas quedaba sepultado bajo la ley. Los $22,000 de deuda ahora eran un problema exclusivo del verdugo y las celdas de la cárcel del condado. San Pedro volvía a estar limpio, libre de deudas, y con sus arcas protegidas bajo la vigilancia de la verdad. Me levanté de la silla y caminé hacia el ventanal, apoyando mi mano sobre el hombro firme de mi hijo. Afuera, en la inmensidad de la llanura de Chihuahua, el paisaje lucía pacífico y majestuoso. A lo largo de la línea de los portales y las cercas de madera, divisé las siluetas de Tasai y 3 de sus mejores rastreadores. Apache cabalgando despacio, con sus rifles descansando sobre las monturas, vigilando los límites de nuestro territorio. La alianza con los nativos seguía intacta, el orden colonial había sido restaurado en su totalidad,
y el futuro de mi familia se alzaba tan firme como las montañas que custodiaban el horizonte. Al sellar estas arcas y limitar legalmente los derechos de mi propio hijo, sé que muchos pensarán que sigo desconfiando de su capacidad como hombre de la frontera. Pero el amor de una madre no solo se demuestra con abrazos, sino construyendo fortalezas que ni la peor tormenta pueda derrumbar. ¿Crees que hice lo correcto al blindar los bienes contra futuras tentaciones? ¿O piensas que debí entregarle el control absoluto a Fernando como prueba de perdón total? Task 21. El legado de la viuda. El atardecer de Chihuahua se derramaba sobre la frontera como un océano de fuego y ceniza, tiñendo las colinas de la hacienda San Pedro con un rojo majestuoso. Sentada en mi vieja mecedora de roble en el porche colonial, escuchaba el crujido rítmico de la madera contra el suelo de piedra. Mis manos, arrugadas y cansadas por los años de lucha implacable, descansaban sobre mi regazo. He visto pasar muchas tormentas sobre esta tierra baldía, he visto hombres caer y fortunas desaparecer en el polvo, pero mi casa seguía en pie, tan firme como las montañas que custodiaban el horizonte. El silencio de la tarde era un bálsamo para un alma veterana que finalmente había purgado la traición de su hogar. El eco de unos pasos firmes rompió mi meditación. Fernando se acercó con paso pausado, vistiendo con orgullo su traje de terrateniente de la frontera, con las botas limpias y el revólver de su padre colgado al cinto con naturalidad. Ya no quedaba nada de aquel joven sumiso que una vez se dejó cegar por los encantos de una extraña avariciosa. El desierto lo había transformado en un hombre de honor. Con un gesto de profunda reverencia, se inclinó ante mí y colocó entre mis manos la vieja pipa de plata que perteneció a Roberto, el objeto colonial que mi difunto esposo encendía cada noche después de arrear el ganado en las llanuras. Tomé la pipa con una sonrisa nostálgica, y clavé mis ojos de loba vieja en la mirada limpia de mi hijo, dispuesta a entregarle mi última voluntad espiritual. Mírame bien, Fernando, le dije con una voz pausada pero cargada de la autoridad de una estirpe indomable. Estas tierras que pisas, los pozos de agua dulce y las miles de reses que llevan nuestro hierro de marcar son tuyos para gobernar. Pero nunca olvides la lección de la frontera. El desierto puede darte alimento y riqueza, pero solo la templanza, la desconfianza ante los aduladores y el honor indomable mantendrán tu cuerpo fuera de una tumba prematura. Protege la sangre y el apellido, porque una herencia sin dignidad no vale más que la arena seca. Fernando asintió con solemnidad, besando mi frente con devoción de heredero legítimo. Fue en ese instante exacto cuando una silueta imponente apareció en el límite de los mezquites. Tasai, montado en su caballo negro, nos miraba desde la distancia bajo la luz dorada del crepúsculo. El sabio guerrero apache levantó su mano derecha, realizando un último y majestuoso signo en el lenguaje de señas de su tribu, un gesto que significaba paz eterna y hermandad sellada en la roca. Luego, espoleó a su caballo y se internó junto a sus rastreadores en los cañones altos del norte. La tormenta de la codicia había pasado, San Pedro estaba a salvo y mi legado colonial quedaba asegurado bajo el cielo estrellado de la frontera. He gastado mi vida defendiendo estas tierras con el rifle y las leyes del desierto, asegurando que el sudor de Roberto no fuera entregado a las sienas de la frontera. ¿Crees que la firmeza y la frialdad con las que protegí el legado familiar son el ejemplo que Fernando necesita para gobernar en el viejo oeste? ¿O piensas que el precio de mi victoria ha dejado mi corazón demasiado seco para la paz? La paz definitiva se asentó sobre la hacienda San Pedro como el manto fresco de la noche sobre el desierto de Chihuahua. Una semana después de la partida de Tasai, un jinete mensajero trajo a la oficina colonial un despacho de cuero ni muesca de lacre enviado por don Salomón desde el pueblo fronterizo. Al romper el sello bajo la luz de una vela, leí conmovida las noticias sobre la viuda Marisol. Aquella humilde mujer de manos callosas había decidido vender sus pocas pertenencias de costurera y donar cada moneda de plata restante para fundar un hogar de niños huérfanos en la iglesia del condado. Con ese acto de inmensa decencia, Marisol buscaba limpiar el apellido familiar y lavar el pecado de codicia que su hija había esparcido sobre nuestra propiedad. El desierto, implacable con los traidores, mostraba respeto ante la dignidad de una madre honesta. El informe de don Salomón también dictaba el destino final de la intrusa. El tribunal del condado había rechazado de manera unánime la última apelación presentada por los abogados de la ciudad. Lucía debía cumplir sus años de trabajos forzados en las celdas oscuras de la cárcel del condado sin posibilidad de fianza. Pero su verdadero castigo no era el aislamiento de los muros de piedra, sino el desprecio absoluto de la frontera.
Las familias de los terratenientes y las damas adineradas que antes la adulaban en los banquetes ahora hablaban de ella como si nunca hubiera existido, borrando su nombre de los registros sociales de la región. La ambición desmedida la había convertido en una sombra errante, un fantasma de la traición sepultado en el olvido de los llanos. El clímax de nuestra restauración llegó con un segundo documento oficial firmado por los 50 rancheros y criadores de ganado más influyentes del distrito fronterizo. En esa gran carta manuscrita, la comunidad de la frontera elogiaba mi determinación de hierro para defender el patrimonio de San Pedro y aplaudía la severidad justa con la que había purgado la mentira de mi propia mesa. Los terratenientes miraban que la hacienda San Pedro seguía siendo el pilar de la ley y el orden en toda la región de Chihuahua, consolidando nuestra autoridad colonial frente a las hienas del comercio deshonesto. El honor de mi difunto Roberto resplandecía con más fuerza que nunca en los pastizales. Caminé hacia el hogar de piedra de la sala principal, donde los leños de mezquite ardían con un crujido pacífico. Sosteniendo las cartas de correspondencia y los viejos registros del fraude que me habían servido para tejer la trampa, los acerqué a la llama de la vela y los arrojé directo al fuego. Observé en silencio cómo el papel se consumía, transformándose en cenizas grises que el viento de la noche se encargaría de esparcir por el cañón. Con ese acto, el último rastro del veneno quedaba exterminado de mi hogar. San Pedro estaba completamente limpio, libre de sospechas y listo para que Fernando escribiera los nuevos capítulos de nuestra dinastía con la pureza del acero y la verdad de la frontera. El juicio de la historia en estas tierras salvajes es más duradero que el plomo de un revólver, y el veredicto de la frontera ha dejado claro quiénes son los verdaderos dueños del honor. ¿Crees que la decisión de Marisol de donar su dinero redime en algo la culpa de su hija, o piensas que el apellido de una ladrona queda marcado para siempre en el desierto? Cuéntame. ¿Habrías quemado los papeles del pasado, o los habrías guardado como un recordatorio eterno? La luna de plata de Chihuahua se alzaba soberana sobre el cañón, bañando los patios de la hacienda San Pedro con una luz clara y purificadora. El aire de la noche era gélido, pero el calor del deber cumplido mantenía mi sangre firme. Llamé a Fernando al centro del patio, justo donde meses atrás se había arrodillado envuelto en la vergüenza. Esta vez, mi hijo estaba de pie, con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte, vistiendo el traje de cuero oscuro que Roberto solía usar en las grandes ferias ganaderas. Era el momento de cerrar el círculo y entregar las llaves del reino. Saqué de mi chaleco el pesado manojo de llaves de hierro y el sello colonial de bronce que representaba el poder absoluto sobre San Pedro. Se los entregué a Fernando no como una madre que consiente, sino como una matriarca que traspasa el mando a un sucesor digno. «Hijo mío», susurré con una voz que el viento de la noche llevó hacia los mezquites. «Aquí termina mi guardia y comienza la tuya. Has domado a la bestia, has cumplido tu penitencia y has aprendido que el oro no vale nada si no hay honor que lo respalde. San Pedro es tuyo por derecho de sudor y sangre. Protégelo como lo hizo tu padre, y nunca permitas que la codicia de una extraña vuelva a cruzar este portal». Fernando tomó las llaves y el sello, sintiendo el peso de la historia sobre sus palmas. No hubo necesidad de más palabras. En el lenguaje del desierto, el silencio es el contrato más sagrado. Vi cómo enganchaba el manojo de hierro a su cinto, justo al lado de su revólver, sellando su compromiso con la tierra de sus ancestros. Bajo la luz de la luna, el heredero de San Pedro finalmente tomaba su lugar, y yo, por primera vez en 12 años, sentí que podía descansar sabiendo que mi legado estaba protegido de manera segura contra las tormentas del porvenir. El calendario de la pared marcaba el año 1900 cuando el primer sol del nuevo siglo iluminó los campos de la hacienda San Pedro. Sentada en mi vieja mecedora de roble, con el cabello blanco como la sal y la piel curtida por 1000 batallas, observaba cómo la vida florecía en mis tierras con una fuerza renovada. Ya no era la mujer que empuñaba el revólver en la sombra, sino la bisabuela que custodiaba la memoria de una dinastía que se negaba a morir. El desierto de Chihuahua, antaño escenario de traiciones y sangre, ahora era un mar de pasto verde donde miles de reses llevaban con orgullo el hierro de marcar de los San Pedro. Fernando, ahora un hombre de mirada serena y manos fuertes, cabalgaba al frente de una enorme caravana ganadera. A su lado, un niño pequeño, mi bisnieto, aprendía a sostener las riendas con la misma firmeza con la que su padre había recuperado su honor años atrás. Vi cómo Fernando se detenía frente al porche, se quitaba el sombrero y me saludaba con un gesto de respeto infinito, el saludo de un verdadero dueño de la frontera que sabía que cada palmo de esta tierra había sido rescatado del abismo.
La debilidad y la mentira eran solo un eco lejano, una lección grabada a fuego en las paredes coloniales de nuestra hacienda. En el límite de la llanura, donde el horizonte se funde con el cielo, una silueta solitaria apareció por un breve instante. Era Tasai, o tal vez el recuerdo de los antiguos guerreros apache que siempre velaron por nosotros. El viento trajo un murmullo que sonaba a gratitud y a paz sellada en la roca. Entendí entonces que mi legado no solo consistía en lingotes de oro o en miles de acres de tierra firme, sino en la entereza para resistir a la avaricia y en el coraje para defender el honor de la familia hasta el último aliento. San Pedro no era solo un rancho, era el monumento viviente a la verdad en el viejo oeste. Cerré los ojos, dejando que el calor del sol del nuevo siglo acariciara mi rostro. Mi guardia finalmente había terminado, pero el honor de la frontera seguiría latiendo en el corazón de los San Pedro por 100 años más.